Vamos a dar la palabra al asambleísta César Rom. Gracias, presidente. Saludo especial a todos. Ya es tarde, llevamos 3 horas de reunión. Voy a tratar de ser corto, preciso y conciso, señor presidente. Creo que se ha dicho todo. Voy a tratar de no repetir las cosas y voy a tratar de ser muy concreto y puntual. Señor presidente, nuestra solidaridad con los héroes, con los policías, con los militares, con los médicos, con las enfermeras, con los que están afuera en la calle arriesgando su vida. Y para ellos nosotros solo tenemos que ser solidarios, sino que entender también cuál es el comportamiento humano. Muchas veces se habla y se dice que el Ecuador no está preparado. Bueno, parece que nunca estamos preparados, porque las crisis y las emergencias llegan cuando tienen que llegar y vamos a tener que resolverlas nosotros. Nosotros como se pueda, con los recursos que tenemos. Siempre estamos esperando que alguien nos tire la mano, que nos tiren un hueso, que nos den una limosna. Todo el mundo está complicado. Así que los ecuatorianos tenemos que salir adelante con estos recursos, con lo que tenemos. Tenemos que cuidar los recursos, ahora sí de verdad. El tema de la deuda externa es fundamental, que se refinancie, se reestructure y se difiera el pago. No podemos salir corriendo a pagar la deuda externa cuando estamos viviendo una emergencia en el Ecuador y en el mundo. Sin duda, señor presidente, señores legisladores, después de este proceso, va a venir un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que nos tiene que hacer más solidarios, más justos, cuidar los recursos. Fíjese usted lo que está pasando con la naturaleza. Después de 8, 10, 12, 14 días de paro, empieza a verse nuevamente aguas cristalinas en la costa ecuatoriana, cuando hace pocos meses las vimos negras. Mire usted cómo es la naturaleza, animales en la carretera, porque la naturaleza pedía un descanso. La naturaleza necesita ser regenerada. Y esto que está ocurriendo el día de hoy es eso. La tierra necesita ser sanada y el hombre tiene que volver, Señor, a sus orígenes, a cuidar su corazón y extender su mano para la gente. Y cuando hablo de cuidar los recursos, me refiero, señor presidente, a una ciudad como Guayaquil, donde la gente vive del día a día, donde 60% es informal, donde la gente si no trabaja no come. Y hoy la gente no trabaja, por lo tanto tiene que haber en nuestra ciudad el 60% de 3 millones de habitantes, ¿no? Es decir, 1,5 millones o 1,800,000 o por ahí, o al menos 1 millón que no tienen que comer. Y entonces sí, el gobierno está preocupado del bono de solidaridad, el gobierno está preocupado de los kits alimenticios, pero no son suficientes. Señor presidente, lo primero que tiene que haber es un fondo común. ¿De quiénes? De nosotros también. Yo propongo que por lo menos donemos una semana de sueldo a la Asamblea Nacional, a lo que planteaba MAE y otros legisladores. Hay que hacer un fondo común con las prefecturas, con los municipios, con el gobierno nacional. ¿Para qué? Para crear una canasta básica que permita a ese millón aquí en Guayaquil y en otras partes del país también a subsistir una semana y después de otra semana, porque esto no se va a terminar, señor presidente, en una semana, porque después del desbarajuste que hay, la cuarentena funciona cuando usted está guardado 14 días, cuando no ha salido a la calle 14 días. Ahí funciona la cuarentena. Pero como todavía hay gente en la calle, entonces la cuarentena no funciona. Entonces va a empezar a funcionar 15 días a partir de cuando, de hoy, que no va a salir la gente de este nuevo toque de queda. Entonces, el fondo común para comprar alimentos y repartir a los más pobres, a los más necesitados, a través de Fuerzas Armadas que hoy tiene el control de la provincia del Guayas. Se tiene que hacer haciendo una caja común entre todos, prefecturas, municipios, gobierno nacional. La plata que se va a recortar o que se va a recoger de la asamblea, de no dar plata a los partidos políticos para las campañas electorales, de no dar plata para la publicidad,
está muy bien, pero hay que hacer las reformas legales para que sea legal, para que sea constitucional, para no caer en la ilegalidad, para no caer en esto que muchas veces caemos por emoción. Aquí no puede haber emociones, señor presidente. Lo primero que nos tiene que decir el ministro de Finanzas, que va a comparecer a la Asamblea, es ¿qué estrategia tiene? ¿Cómo está el proceso de refinanciar y diferir el pago de la deuda? Que aquí no podemos salir corriendo a pagar. ¿Qué se está haciendo en el tema de contratos petroleros? Hay que renegociar los contratos petroleros. Hoy es de emergencia, es una crisis grave la que vivimos aquí en el Ecuador y por lo tanto eso es lo que se tiene que hacer. Las fuentes de empleo es fundamental y cuando hablamos de defender las fuentes de empleo tenemos que hablar de cómo vamos a apoyar a nuestro sector productivo, cómo vamos a apoyar al sector exportador que hoy no vende, que hoy no exporta, que hoy no tiene pedidos. ¿Cómo vamos a hacer para defender la dolarización cuando no entran dólares porque se cae el precio del petróleo, porque nadie compra camarón, porque nadie compra flores y no vienen las divisas? Entonces hay que empezar a pensar también en las estrategias, lo que decía Héctor Muñoz, más adelante, después de lo que se va a venir inmediatamente después. ¿Cómo vamos a defender la dolarización? No se puede seguir importando al mismo nivel que se venía importando de libre mercado cuando las cosas estaban bien. No se puede, y voy a poner un ejemplo, no tengo nada contra nadie, pero el ejemplo para que nos ilustremos todos. No se puede pues seguir importando y vendiendo en el Ecuador 150,000 vehículos todos los años. Algo vamos a tener que hacer, señor presidente, señores legisladores, para ajustar todas estas cosas y poder dar un incentivo al productor, al agricultor, al que exporta, al que genera trabajo. El diferimiento, la renegociación de las deudas, la reestructuración de deudas internamente, de tarjetas de crédito, son fundamentales. Pero más fundamental va a ser bajar la tasa de interés. El FEDEX en los Estados Unidos bajó la tasa de interés y está en el 1,5. ¿Y aquí en el Ecuador en cuánto está? Y mañana la tasa de interés en el mundo para la gente que tenga capitales para colocar en inversión va a ser de 0, como fue en Japón cuando vino la crisis después del maremoto. 0. Se iba al banco a depositar un dinero que tenía, que le sobraba. 0. No le pagaban nada. Le recibían la plata por tenerla en el banco nada más. Estas cosas son las que tenemos que conversar en el Ecuador, señor presidente, señores legisladores. Me solidarizo con todos los muertos, con las familias. Y lo que tenemos que hacer, que está a nuestro alcance, hagamos. Señor presidente, señores legisladores, porque las medidas tienen que ser efectivas para defender la producción y el trabajo. Eso es lo que tenemos que defender. Y hoy lo primero, defender la salud de los ecuatorianos como sea, con los recursos que tenemos. Porque después, cuando usted está en el cementerio, lamentablemente, las medidas que tomen ya no sirven, porque usted ya no vive. Hoy tenemos que hablar de la vida, no de la muerte, de cómo hacemos que vivamos los ecuatorianos, de cómo hacemos para que los más pobres, los más necesitados y los que no pueden trabajar y que viven del día a día puedan recibir esa canasta básica a través de un sistema ordenado y organizado que permita semana a semana vivir y no morir. Gracias, señor presidente.